Bien, ahora sí vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el politólogo Ramón Méndez, con quien vamos a conversar los próximos minutos, pero esta vez está de manera presencial acá en los estudios de Ecuador en Directo. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Por primera vez en Estudios de Ecuador en Directo te hemos entrevistado vía telemática y también allá en los Estados Unidos. Sí, un gusto estar acá, Jaime, Carla, todos los amigos y amigas que nos ven por las redes, allá los compañeros y compañeras migrantes, muchos de quienes son del Cañar, mandarles un saludo por esa cantonización, ¿no? Ese cumpleaños de ese cantón allá en esa provincia también. Pero más que nada también comenzando mandándole un saludo afectuoso a mi provincia, a mi tierra, Manabí, que está cumpliendo también 200 años. Su bicentenario, así que no puedo estar allá por motivos de agenda, pero Machala también está cumpliendo 200 Machala, años. si no me equivoco, la Asamblea Nacional estará Sesiona sesionando en ahí. Machala. Así que saludos a todos esos pueblos y provincias del Ecuador que están de cumpleaños el día de hoy. Bueno, Ramón, ¿cómo así acá en Ecuador de visita esta vez? Hemos venido a hacer una agenda rápida, un viaje no planeado, dando vueltas por Guayaquil, por Quito. El día de ayer tuvimos el placer de estar con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, haciéndole la entrega por parte de Jóvenes por la Esperanza, una agrupación, organización juvenil ya con más de 6 años de existencia, más de 4 años ya con vida jurídica, que recoge a migrantes, jóvenes migrantes en más de 7 países, incluidos España, Italia, Alemania y Canadá y Estados Unidos, donde nos encontramos nosotros. Así que hemos estado también en varias conversaciones, también haciendo una pequeña agenda de medios, estando acá en Ecuador en Directo, un medio amigo, un medio que siempre ha abierto las puertas para el análisis internacional, al igual que Russia Today, y pues ahora tenemos el placer de estar en persona. ¿Qué tiempo tienes haciendo análisis en Russia Today? En Russia Today, en inglés, comencé hace más de 3 años. En español ya desde el 2024, desde este año. O sea, estás haciendo en inglés y en español. Sí. Russia Today tiene sus canales en inglés, en español, en francés, ¿no? Ya que es un medio mundial, tipo CNN, por decirlo así. Para muchos de los que no sabían, pues Ramón Méndez, como es politólogo y es analista político, es parte del staff de los analistas de Russia Today en inglés y en español, que eso no lo tiene cualquier ecuatoriano, ¿eh? Yo creo que es uno de los primeros ecuatorianos que está haciendo esos análisis de la política mundial, de la geopolítica más que todo, ¿no? Sí, temas que tienen que ver con el Ecuador, temas internos, pero también temas internacionales, como la visita de los buques rusos a Cuba anteriormente, también lo que pasa en la región con la política, con Milei, y ahora el tema de Julian Assange, que también está dando vuelta al mundo. Bueno, empecemos con el tema de Julian Assange el día de ayer. Vamos a tener que seguir con este tema. Lo tratamos también con Carol Murillo. Analicemos este tema que justamente el día de ayer se dio a algunos medios al final de la tarde acá en Ecuador. Nosotros revisábamos la prensa internacional, había una confusión o en los primeros minutos se hablaba de una posible salida de Julian Assange, que había llegado a un acuerdo donde él se declaraba culpable de haber violado la ley de espionaje de los Estados Unidos, y entonces después de unos minutos ya salió que las imágenes donde Julian Assange salía ya de la cárcel y estaba ya tomando el avión que se iba a Australia. Bueno, eso es lo que podemos ver en la superficie, ¿no? En buena hora que un hombre que lo único que ha hecho es demostrar la verdad. No nos olvidemos que Wikileaks, desde que se fundó en 2006, reveló más de 90.000 documentos clasificados sobre la guerra en Afganistán. Ya con los años vimos cómo terminó la guerra en Afganistán, donde Estados Unidos dejó un país entregado a los terroristas y pues que está completamente en ruinas el día de hoy, se podría decir prácticamente. Reveló también Wikileaks más de 400.000 documentos sobre la guerra en Irak. Vimos también a través de los años lo que se hizo luego de que se sacó a Saddam Hussein y a todo lo demás, y lo que se ha hecho en la región, sacando a Gaddafi y a todos los demás, que por obvio motivo se pueda o no argumentar, excusar, son los resultados los que tenemos que analizar. Y el lado de Wikileaks, el lado de Julian Assange, siempre reveló la verdad. Ahora, que esta verdad esté en contra de los intereses nacionales, políticos,
del gobierno de los Estados Unidos, eso es otra cosa. No hay diferencia como si el gobierno chino, el gobierno ruso o cualquiera de los cucos que quieren poner a nivel mundial persiga a un periodista o a un grupo de periodistas por revelar información clasificada. Cada vez que un gobernante en un país de izquierda, denominado de izquierda, revela o persigue a alguien que revele información por quebrar la ley, se lo quiere dictar, poner de dictador. Mientras cuando Estados Unidos los hace, nadie dice nada. Entonces hay que ver también un poco la ironía de todo esto, de cómo se ha perseguido a Julian Assange, Reino Unido, Estados Unidos, pero que al final del día ya cumplió la condena. Justamente por eso el señor Assange llega a este acuerdo de declararse culpable, porque la pena que tendría que cumplir es de más de 62 meses y ya la cumplió con todo este tiempo que estuvo en prisión, en cárcel, en el Reino Unido. Así que por eso salió inmediatamente, pero hay que también tener en cuenta que él no se presentó ante una corte en Estados Unidos continental, no en Nueva York, no en Washington, no en Miami, no en California, sino que en un territorio de las Islas Marianas del Norte, una colonia de Estados Unidos que queda muy cerca de Filipinas, muy cerca de lo que es Taiwán, China, ¿no? Relativamente cerca. Lo hizo ahí por un motivo que queda muy cerca de Australia. Recordemos que Australia, más allá de ser un país angloparlante, que en los medios de comunicación se presenta como un país anglosajón, está en Asia, está en Oceanía, pero muy próximo de Asia. No solo por esa proximidad, sino que también el señor Julian Assange se siente mucho más seguro estando en ese territorio, en esa colonia de Estados Unidos, que en el Estados Unidos continental, porque ya implica muchas otras cosas. Entonces, ya cumplió su condena, por eso llegó a ese acuerdo, pero no nos confundamos, hay mucho más también de lo que se puede ver con ese trato. Pero la libertad de Assange, hay condicionamientos dentro de esa libertad, estaba leyendo. Por supuesto, siempre van a haber condicionamientos, y digo, inclusive más los que no podemos ver o los que no son públicos. No nos olvidemos que Julian Assange es un caso, también estuvo el caso de Chelsea Manning, que fue una militar estadounidense que reveló documentos clasificados. Bajo esta misma ley de espionaje de Estados Unidos, también se la encarceló, con una sentencia de 35 años, pero cumplió 7 cuando fue liberada por el gobierno del entonces presidente Barack Hussein Obama de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué liberan a Julian Assange? Si lo queremos leer de una manera política, si lo queremos leer de una manera más maquiavélica, no nos olvidemos que Estados Unidos está en un proceso de elecciones presidenciales, donde ya en noviembre se estaría eligiendo lo que por el momento parece ser entre Biden y Trump, y pues el lado de Biden, el lado demócrata, el lado en el poder, quiere agraciarse con los liberales, agraciarse con los denominados de izquierda, y pues este tipo de cosas le hacen bien a su campaña. A Trump tal vez no le cae bien de que se haya liberado a Julian Assange. Y lo usará para su campaña. Si yo soy presidente, jamás dejaré que esta gente quede libre. ¿Cómo es posible que Biden haga esto? Entonces, tiene su pro y su contra, pero cada uno se está afianzando en su bando. Trump se va a afianzar en su bando, no tiene nada que pedirle al lado de la izquierda, más allá de que muchos latinos, latinas, migrantes, personas afrodescendientes y personas de izquierda que están en contra del gobierno de Biden, que no es de izquierda, no nos confundamos, al igual que no era de izquierda el de Obama, más allá que tenga matices sociales de izquierda, no tiene nada que pedirle y se ve posicionado para una victoria. Pero Biden, pues, en estas patadas de ahogado, hay que decirlo, está haciendo también lo posible para ver cómo llegar al poder. Correcto, estamos dialogando con Ramón Méndez, analista internacional. Ramón, quiero rodar declaraciones que dio a este medio para el programa Palabra Suelta el abogado de Julian Assange, Aitor Martínez. Él es español. Hace un par de meses o 3 meses, él habló sobre el tema de Julian Assange y justamente ya se hablaba de una posible libertad, después de esas declaraciones, se hablaba de una posible libertad de Julian Assange. Y en estas declaraciones que hace Aitor Martínez, nos dice cómo fue que se entregó a Julian Assange por parte del gobierno ecuatoriano en ese tiempo de Lenín Moreno y a cambio de qué. Las puse hace como más de 1 hora y voy a reprisarlas nuevamente.
el 15 de julio de 2019, el ministro de Exteriores británico recoge en su agenda que viaja a Ecuador y que se encuentra con Lenin Moreno para agradecerle la entrega de Assange. Y dice literalmente, Lenin Moreno, te leo literalmente de la traducción al inglés, quien ama a Reino Unido, y en agradecimiento le he dado un precioso plato de porcelana del Palacio de Buckingham en agradecimiento por su trabajo. Punto. Trabajo bien hecho. Es decir, Julian Assange costó un plato de porcelana de Buckingham Palace a Lenin Moreno. Es lamentable. ¿Cómo interpretar esto, Ramón? Se ve el entreguismo político, se ve el nuevo coloniaje. Y Mariátegui decía, hablando del socialismo, hablando de la izquierda en Latinoamérica, que no debemos ser ni calco ni copia, sino creación heroica. En este caso, los países de Latinoamérica de derecha, como el gobierno de Lenin, el gobierno de Lasso y ahora el gobierno de Noboa, siguen siendo calco y copia, ¿no? Y una copia mala hecha, una copia de segunda mano, como decían los prisioneros en sus canciones, de lo que es el denominado norte global, el anteriormente llamado primer mundo. Es decir, no hay identidad, no hay personalidad y solo responden a arbitrariedades y a lo que diga Estados Unidos, Reino Unido, el Comando Sur de estos gobiernos, los Estados americanos, la Organización de Estados Americanos, OEA, y ahora el señor Lenín Moreno queda como un completo payaso, ¿no? Que no lo sabíamos, pero queda aún más como un payaso porque el gobierno al que él entregaba en plato de porcelana y todo lo demás, bueno, ya lo dejó libre por otros intereses, revelando aún más, y que quede claro para todos nuestros amigos y amigas que nos ven en las redes y en sus casas, en sus trabajos, que Estados Unidos solo va a utilizar a una persona, a un gobierno, hasta que le sea necesario. Cuando ya no le sea necesario, inclusive se irá en contra de sus propias directrices, como fue encarcelar a Julian Assange. Como digo, hay mucho más de lo que se ve en la superficie, hay mucho más de lo que es publicado, de lo que es público sobre esto, y pues todos estos gobiernos entreguistas, como Moreno, como Lasso, como Noboa, hablando del Ecuador, y otros en la región, pues solo le sirven al gobierno de Estados Unidos, en este caso que fue el que más persiguió a Julian Assange, hasta que ya le sirven, luego lo desechan. Podemos ver otros ejemplos recientes, como el caso de Guaidó en Venezuela. Una vez que ya no le sirvió, ya no tiene ningún poder ni nada, está por ahí, por la Florida, deambulando. Entonces, eso es lo que pasa con estos gobiernos entreguistas. Entonces, más allá, y esto es una invitación para todos quienes nos ven y todos que también están pensando en las elecciones de febrero del 2025 acá en nuestro país, acá en el Ecuador, más allá de la izquierda, de la derecha, tenemos que tener gobiernos con personalidad, con sentido de patria, con compromiso, como lo hemos tenido en el pasado con Alfaro, con Roldós y con otros presidentes que no se los tengo que decir para que se les venga a la mente. Es decir, cuando hay un gobierno, podemos utilizar ejemplos como el de Bukele en Salvador, como el de Petro en Colombia, que han tenido la valentía, sean de izquierda o de derecha, sean criticables por muchas condiciones y muchos aspectos de sus gobiernos, han tenido la valentía de tomar decisiones y decir, hago lo que está en el interés de mi país, más allá de lo que digan el exterior. Lo propio en El Salvador con Bukele, lo propio con Petro, que inclusive hizo un acto de solidaridad con Palestina, rompiendo prácticamente relaciones con Israel y abriendo a voces lo que era antes el Estado número 51 en Latinoamérica del gobierno de Estados Unidos, Colombia, ahora es la potencia de la izquierda, la potencia de las libertades, más que nada, como lo es la Colombia de Gustavo Petro. Entonces, aquí he dado dos ejemplos, tanto de izquierda como de derecha, un poco más autoritario uno que el otro, pero de gobiernos nacionales, de gobiernos con sentido de patria. Hemos tenido gobernantes con sentido de patria, sean militares, sean civiles, y eso es lo que tenemos que volver a tener en el país. Gobernantes, sean prefectos, sean presidentes, presidentas, que es sumamente importante, por supuesto, en un sistema presidencialista como el nuestro en el Ecuador, pero también en la asamblea, también en los consejos provinciales, en las concejalías, en los municipios, personas que estén comprometidas con el servicio social y el trabajo para
para crecer el Estado y proteger al Ecuador. Si quieren hacer plata, pues abran un negocio, ¿no? Pero lo que están para servir a su país, pues en buena hora, ese son el tipo de gobernantes que necesitamos, estimado Jaime. Ramón, ¿por qué algunos países donde hemos tenido gobiernos progresistas, esa izquierda no se consolida y resulta que 4 u 8 años viene la derecha y viene y arremete con todo lo que ha hecho la izquierda, lo que pasó acá en nuestro país? ¿Por qué la izquierda no hace ese trabajo político? ¿Qué pasa allí? Hay izquierdas que sí han hecho ese trabajo político, solo que por haber hecho ese trabajo político y poder afianzarse en el poder, se la sataniza. Ojo, todo proceso político está conformado por seres humanos y los seres humanos somos seres imperfectos. Por ende, todo proceso político también tiene sus imperfecciones. Pero estos gobiernos que sí se han podido afianzar a través del tiempo, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, pues se mantienen más allá de las duras sanciones que Estados Unidos le da a Venezuela, aquí un vecino próximo del país, de las duras arremetidas, inclusive intentos de asesinato de sus líderes. Se mantienen en el poder, porque una cosa clave es que hay esa identidad patriota. Chávez en su momento hablaba, sí, él era un militar, pero rescatar a los militares patriotas, no como hubo en el Perú en su momento, con Vasconcelos, Vázquez, se me escapa el nombre, y otros, como lo fueron, por ejemplo, Bolívar, como fue Sucre, como fue San Martín. Eran personas, o si queremos utilizar un ejemplo de Estados Unidos, como lo fue George Washington, personas que tomaron armas, pero en defensa de su patria. George Washington y Simón Bolívar y San Martín, Eloy Alfaro, no, fueron con rosas a pedir la libertad de los pueblos. Entonces, tiene que haber un compromiso, tiene que haber, ahora hablando de estos gobiernos en los últimos años que se han caído como casas de naipes, castillos de naipes a veces, es porque ha habido a veces esa desconexión con las bases, ha habido esa desconexión con el trabajo político, es decir, las obras, lo material, como dice la dialéctica, está lo idealista y está lo material es importante, es lo tangible. Al final del día necesitamos techo y necesitamos pan. Eso sin duda alguna, pero también ese trabajo de ideología, que la gente entienda, claro, se hace a través de generaciones y por eso se necesita que un proceso lleve 10, 20, 30, 50 años en el poder para que ya las nuevas generaciones mantengan el propio sistema cuando vean algo que está mal, desde algo tan simple como botar basura en la calle o como ver corrupción en las instituciones públicas, las mismas nuevas generaciones, la misma población se rebelen contra de eso. Entonces hace falta ese trabajo político, ese trabajo social, ese trabajo cultural. Para mí la verdadera revolución, más allá de lo físico, de lo tangible, está en las mentes. Un gran ejemplo, y me encanta utilizar a los Estados Unidos de ejemplo, porque siempre se lo denomina el gran ejemplo del capitalismo de la derecha, cuando no es así, también tiene un gran estado de bienestar y también muchas cosas de izquierda. Socialista también. Por supuesto, yo siempre le digo a la gente, todo lo que a ustedes les gusta de Estados Unidos es lo que tiene de izquierda. Estados Unidos tiene una sociedad donde prácticamente no importa quién es el presidente. Ahora con Trump eso ha cambiado, variado un poco, pero un poquito. Pero el gobierno de Estados Unidos se mantiene, mejor dicho, el Estado se mantiene, más allá de que si quien está en el gobierno es demócrata del Partido Demócrata, no de democracia, ¿no? O si es republicano, nuevamente el Partido Republicano estadounidense, no de república ni de republicano como el español, más allá de quién esté en el poder, el Estado sigue. Las aduanas siguen, la diplomacia sigue, los estados, los gobiernos estaduales siguen en sus procesos. No hay esos cambios de día y noche como ocurre en el Ecuador. Y es ahí donde tenemos que caer en cuenta. Más allá de si el gobierno que viene es de derecha o si el que sigue es de izquierda, el país tiene que tener una identidad y una personalidad nacional que continúe, sí, con variantes, matices que van cambiando, pero la esencia, sea de derecha, sea de izquierda, tiene que mantener el país. ¿Cómo no nos gustaría que el país se mantenga en un progreso, en una buena economía, en una buena seguridad, sin importar, sin tener esa preocupación, ese estrés? ¿Qué va a ganar la izquierda? ¿Qué va a ganar la derecha? Porque sabemos que más allá de algunos matices, el progreso sigue y también la responsabilidad de los gobiernos seccionales en tomar también
cartas en el asunto para dar soluciones a sus gobernantes directos. Un gran ejemplo de esto es la marca país. Una marca país reconocida en el mundo como Ecuador ama la vida, que inclusive tuvo propagandas a nivel mundial, como en el Super Bowl y demás, que fueron criticadas, y ahora miren cómo se gastan cientos de miles de dólares por una marca país nueva. Pero cuando eso era una propaganda para la marca país existente, eso se veía mal. Estaba mal. Una marca país nueva, mal hecha, fea, una copia del logo de Walmart en Estados Unidos, googleenlo, es prácticamente una copia de eso. Y más allá de que si es fea, si es bonita, si nos cae bien, si nos cae mal, por favor, Jaime, por favor, compañeros y compañeras que nos ven, Perú, más allá de tener gobiernos de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, siempre ha mantenido una marca país famosísima en el mundo. Claro, es que acá viene un gobierno distinto y cambia todo y otra vez, y posicionar esa marca es difícil, no la posesionas de la noche a la mañana. Por supuesto, y hay muchos otros ejemplos, pero utilizo el ejemplo del Perú porque es nuestro vecino, está aquí en Latinoamérica, tiene una situación política mala hoy por hoy, pero sin embargo, cosas esenciales que un país tiene, una identidad como lo tiene el Perú, se mantienen. Es decir, eso debería ser es una política posible para nosotros, por supuesto, por supuesto. Ahora, Ramón, ¿cómo hacer entender a los jóvenes de todo lo que está viviendo este país? Porque vemos que muchos jóvenes siguen desconectados de la realidad. Yo a veces quiero entenderlos también a ellos, porque los grandes medios de comunicación te venden un mundo surreal y creen que lo que ellos difunden es lo que hay que seguir. Eso piensan los jóvenes. Pero acá ellos, tal vez algunos, un alto porcentaje, sigue pensando en que el que hace el mejor TikTok es el que puede gobernar este país. Es así, lamentablemente. Aquí debemos separar las cosas. También hay cierta discriminación hacia la juventud, denominada generación de cristal. Sin embargo, esta juventud es de todo menos de cristal, Jaime, audiencia. Esta juventud es una juventud que sí está politizada, lo que no está es politizada electoralmente hablando. No le interesa tomar bandos, pelearse con el vecino, pelearse con el amigo. Hay quienes lo hacen, por supuesto, pero esta juventud está politizada con temas cruciales, como el medio ambiente, como los derechos reproductivos del cuerpo de las mujeres y otros temas más. Entonces, esta generación nueva sí está politizada, pero en el bando electoral, que lo han visto como algo sucio, lo han visto como algo donde se traiciona a cada momento, que es lo que ha ocurrido en nuestro país. Lo acabamos de ver hace semanas, hace meses, con la traición de varios asambleístas de una bancada que se fueron a la bancada oficialista. Lo hemos visto también con las traiciones políticas de presidentes en este país y lo hemos visto a través del mundo. Entonces, la juventud sí está politizada. Ahora es la responsabilidad de los movimientos políticos de traerlos a sus bandos. Y también hay que recalcar que sí hay jóvenes políticos y activistas, tanto político, social como político electoral, que están poniendo su vida en riesgo inclusive y que están involucradas en su sector rural, en sus ciudades, en sus cantones, en sus provincias y en el exterior, como Jóvenes por la Esperanza, que estamos en más de 7 países y que somos una agrupación juvenil con vida jurídica hace ya varios años, donde hacemos ese trabajo político, de formación política, de formación social y de conocimiento en general. Yo siempre digo algo, Jaime. El Código de la Democracia, estas leyes que se han creado de cuotas, ¿no? En otros países tienen cuotas de afrodescendientes, cuotas indígenas. Aquí en el Ecuador tenemos cuotas jóvenes, cuotas de mujeres e inclusive cuotas migrantes a través de las circunscripciones del exterior que representan a la diáspora ecuatoriana en todo el mundo. No es de poner jóvenes por poner jóvenes, no es de poner mujeres por poner mujeres, es de poner jóvenes comprometidos, mujeres comprometidas o jóvenes mujeres comprometidas con el país, mujeres negras, cholas, montubias, jóvenes que vengan del Guasmo, que vengan
de Playita Mía, que vengan del sur de Quito, que vengan de Picuazá, que vengan del San Pablo, allá en Puerto Viejo, donde yo soy, que vengan de estos barrios, o jóvenes migrantes que realmente sean migrantes, no que sean personas que simplemente van allá a trabajar en el consulado y luego se hacen llamar migrantes, por darle un ejemplo, sino el migrante que realmente ha vivido y se ha preparado en el exterior y que está involucrado en la política y en lo social de ese país donde reside, porque al final del día el migrante ecuatoriano reside en ese país y quiere soluciones en ese país. ¿Pero a qué quiero llegar? Podemos sacar a Lasso, podemos sacar a Noboa del poder el día de mañana, Jaime. No digo que, no estoy llamando a que se haga, por si acaso, pero digo, se puede hacer, hay la posibilidad. Pero ¿qué pasa? Queda, la bancada de ADN está repleta de jóvenes mujeres asambleístas, personas de 25, 30 años, que quedarán ahí, que son jóvenes, pero son jóvenes peluconas, que no saben el Ecuador, no conocen la realidad. Que por más que suceda una liga ecuatoriana... Bueno, y también hay ministras, ¿no?, que creen que la Amazonía debe ser un país. Por supuesto, otro gran ejemplo, una joven ministra, jóvenes ministros en el gabinete, jóvenes asambleístas de apellidos rimbombantes, de familias aristocráticas, de sus cantones, de sus provincias, pero que están desconectadas y desconectados completamente con el país. Cuidado, ahora van a decir violencia política de género, como dicen las mediocres. Cuidado, van a decir ahora violencia contra las juventudes. Pero son jóvenes que están, y no estoy dando ningún nombre por si acaso, pero son jóvenes que están completamente desconectados de la realidad. Los ricos, los millonarios, los oligarcas de la patria también tienen hijos, también tienen nietos. No es solo un cambio de edad y de generación, también hay que hacer un cambio de sangre, porque la sangre azul no puede continuar gobernando nuestro país. El país tiene que ser lo que dicta la democracia, gobernado por la mayoría. Y la mayoría del país es cholo, la mayoría del país es indígena, pobre, mestizo, montubio, afro, migrante. Cada día somos mucho más las y los migrantes y somos nosotros, las grandes mayorías, quienes tenemos que tener el último voz, la última palabra aquí en lo que pasa en nuestro país, Jaime. Cuando hablas de migrante, es momento para preguntarte, ¿cuántos ecuatorianos migrantes se encuentran en este momento en los Estados Unidos? Solo en este año han cruzado la frontera hacia Estados Unidos más de 80.000 migrantes, de los que se pueden contar. Solo este año. Solo de lo que va del año, vamos 6 meses. Más de 135.000 migrantes no han podido cruzar de México a Estados Unidos y se han tenido que regresar o quedar en el limbo diplomático porque ya no tenemos relaciones con ese país y pues ya no tienen a quién acudir, salvo que a las organizaciones delincuenciales de dichos países y demás, que ahora se están especializando en tráfico humano, porque ya el tráfico de sustancias lo están haciendo en el Ecuador. A eso hemos llegado, amigos y amigas, a eso hemos llegado, Jaime. Entonces, en los últimos 4 años han llegado a más de 300.000. Tenemos números y a mí me encanta contar no solo a los nacidos en el Ecuador, pero también a los hijos de migrantes que nacieron en el exterior, que no es lo mismo que tu papi y tu mami tengan una mansión en Los Hamptons, otro apartamento lujoso en Miami y tú hayas nacido en Miami, no es igual al que tu padre, tu madre hayan cruzado la frontera a trabajar de lavaplatos, a trabajar en limpieza, a trabajar en lo que fuese, en construcción, como lo hacen con orgullo, con trabajo, con sudor, con dignidad, nuestros migrantes que sostienen a este país con sus remesas, y tú nazcas 5 meses después, 2 años después, en Nueva York, en Connecticut, en Nueva Jersey, en Miami, en California, en Texas, no es igual. Entonces, a mí siempre me encanta contar también, Jaime, compañeros, a los hijos e hijas de migrantes. Solo en el área de Queens, ya teníamos más de 200.000 ecuatorianos y ecuatorianas. ¿En Queens? Solo en Queens, un condado de Nueva York. Hablamos de que en Nueva York hay, ¿qué? Millones. Más de 2 millones, se contaba hace varios años, más de 2 millones en el área triestatal conocida como Connecticut, Nueva York y New Jersey. Y si hablamos de todos los Estados Unidos, ¿cuántos ecuatorianos podrían haber? Muchísimos más. ¿Por qué? Hay muchos que no se contabilizan, hay muchos que ya están, la migración hacia California, por ejemplo, es mucho más antigua, es de los años 70, de los años 80. Florida Florida también.
Y son otro tipo de migraciones, ¿no? Por lo general, la migración del austro es más hacia Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey. En general, la migración manabita, un saludo nuevamente a mi provincia que está de cumpleaños. Tú eres manabita, Ramón. Por supuesto, yo soy de Puerto Viejo, Córdoba y Tu, Pedro Igual. tu mamá es manabita. 100%, yo he criado toda la vida, estudié en la escuela Puerto Viejo, ya desaparecida, estudié en el Colegio Nacional Olmedo, estudié en el Colegio Liceo de las Américas también, ya desaparecido. Yo soy puertorriqueño. ¿Y a los cuántos años te fuiste a los Estados Unidos? Yo soy hijo de migrantes, yo nací en Nueva York y a los 2 años, por problemas de documentación, mi madre tuvo que dejar Estados Unidos y pues me crié en el Ecuador desde los 2 años de edad. ¿Y te reintegraste con tu familia? Me reintegré solo bueno, siempre tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos porque nací en ese país, hijo de migrantes, como acabo de mencionar, y me reintegré en Estados Unidos a los 17 años, terminé el colegio e hice la universidad. Hice la universidad donde me gradué de politólogo con mención en periodismo por el City College of New York, en la Colin Powell School, en la facultad Colin Powell. Luego hice una maestría en administración pública en el Baruch College, ambas universidades públicas, siempre orgullosamente producto de la universidad pública. ¿Qué extrañas de nuestro país cuando estás allá en Estados Unidos? Lo que más extraño es la comida, primero que todo. A mí me encanta la tortilla de plátano, es mi plato favorito. Antes me gustaba más el encebollado que el ceviche, pero ahora me gusta más. Pero allá hay de todo también. Allá hay de todo, pero no es igual. En la Roosevelt. Pero en la Roosevelt, en la Hueca Manavita, en todos los restaurantes que hay allá, excelentes. No es lo mismo. Entonces, a mí lo que más extraño es ese café por las mañanas, ir al mercado. Como digo, yo soy de la Córdoba y Pedro Igual en Puerto Viejo. El mercado queda en la Córdoba y Alajuela. Entonces, todos los días... ¿Conoces la esquina de Pérez? Claro, tradicional. Hay una canción que le hizo Don Medardo y sus players, ¿no? A esa esquina, ¿no? Sí, sí. ¿Tú sabes por qué le llaman la esquina de Pérez? No conoces. No conozco la historia, ¿la conoce? Bueno, la he escuchado, pero tal vez no la voy a contar bien. No me atrevo a contarla. No, también son cosas que ya vienen de generaciones más anteriores. Entonces sí, yo tengo siempre a mi provincia, los manavitas, no decimos soy de Manta, soy de Puerto Viejo, soy de Chone, decimos soy de Manaví. Tenemos esa identidad arraigada. ¿Cuántos idiomas dominas tú? Yo, gracias a Dios, domino 4 idiomas, domino el francés, el portugués, el inglés y el castellano, evidentemente. ¿Tú eres profesor de una universidad acá de Manaví? En estos momentos no estoy ejerciendo, pero fui docente de la Universidad Técnica de Manaví. Tuve el honor de ser docente en esa universidad. Le mando saludos al rector Santiago Quiroz y al ex rector Vicente Félix, que siempre le han dado también la oportunidad a la juventud profesional ecuatoriana, ¿no? Siempre a veces se trae gente de otros lados y está muy bien, pero también tenemos migrantes graduados en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, e hijos de migrantes graduados en el exterior. Justamente el 30 de junio tenemos un encuentro con jóvenes migrantes ecuatorianos graduados en el exterior, en varias universidades, a ver el partido de Ecuador contra México en Nueva York, en un restaurante llamado Tropical. Y pues lo vamos a hacer ahí, esa reunión, porque habemos muchos. ¿Y por qué no algún día, como hubo ese plan de retorno, por qué no traer... ¿Quisieras regresar a tu país a vivir? Yo regresé a mi país, ¿no? Trabajé en una radio de Manaví, trabajé en la Universidad Técnica de Manaví, y pues tuve varios años ejerciendo mi profesión, como mencioné. Tengo mención en periodismo, soy politólogo, tengo magíster en administración pública, ambos títulos en Estados Unidos, en la Universidad Pública de Estados Unidos, que tampoco es que me fui a Harvard a estudiar con los aniñados, con Otto, con Topi, con Mawad, y que está muy bien. Pero yo siempre digo una cosa que pasó ahora último. Las universidades de Estados Unidos tuvieron protestas por lo ocurrido en Palestina. Columbia tuvo, City College of New York, donde yo estuve, tuvo, Columbia siendo una de las universidades más importantes, y muchas universidades de renombre, privadas y públicas, tuvieron estas protestas. Harvard no tuvo prácticamente, porque no está en su esencia. Entonces, no es simplemente estudiar en lo más ribombante, en lo más oligarca, porque evidentemente es una universidad de excelencia mundial, por no decir la más famosa del mundo, pero también importa mucho con quién estudias. Estudiar en una universidad pública en Nueva York, estás estudiando con compatriotas ecuatorianos, estás estudiando con colombianos,
con africanos, con árabes, con gente de la India, gente del Caribe. Es decir, estás aprendiendo política. ¿Y es fácil acceder a una universidad pública? En Nueva York, gracias a Dios, no es difícil. No es difícil. Cada año ¿Tienes que dar un examen allá? Por supuesto, hay que dar el examen de los SATs, que sería como la prueba CENESID en su momento en el Ecuador, o el vestibular en Brasil. Esas pruebas se hacen en todo el mundo. Para los que se quejaban de la prueba CENESID, ¿no? Esas pruebas hay que hacerlas. ¿Y ahí no se paga por la educación en las universidades públicas, o tienen también esa parte mixta como antes había acá? Las universidades de los Estados Unidos en general hay que pagar. Sean públicas o sean privadas, tienen un costo similar. Uh-huh. Ahora, en Nueva York, en los últimos años, no cuando yo estaba estudiando, me hubiera encantado cuando yo estaba estudiando, yo me gradué en el 2017 del pregrado y en el 2020 del masterado. No había esas facilidades que hay ahora, donde, gracias a Dios, el gobierno estadual de Nueva York da muchísimas facilidades para estudiar en la universidad pública. Bernie Sanders era que proponía la universidad gratuita para todos, ¿no? Exacto. Miren, si la universidad pública fuera gratuita, una cosa es pública, otra cosa es que sea gratuita, fuera para todos, Bernie Sanders jamás lo hubiera utilizado como eslogan de campaña. Y también la salud, que no es gratuita para todos y todas. Ahora, hay gente que vive en Nueva York, y Estados Unidos es un gobierno federal donde cada estado es prácticamente su propio país hasta ciertos límites. Nueva York es un lugar aparte, especialmente la ciudad de Nueva York, donde hay mucha ayuda social, hay mucho estado de bienestar. Es una ciudad santuario, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, donde los migrantes no son perseguidos por su estatus migratorio. Pero en lugares como la Florida, la salud es cara. En lugares como la Florida, ahorita, hoy por hoy, los migrantes indocumentados, más no ilegales, porque nadie es ilegal, no tienen las facilidades para trabajar. Florida. Muchos han desertado ese estado. Y en otros lugares, ¿no? Que claro, hay casos y hay casos. Habrá quien diga, yo vivo aquí, yo vivo allá. Eso no es verdad. Hay casos y hay casos. Pero aparte de California, voy a generalizar, para ser breve, California y Nueva York, aparte de esos dos estados, el resto del país se podría decir que son lugares donde no hay mucha ayuda social. Nueva Jersey, con el actual gobernador Murphy, ha hecho muchos avances, inclusive más que Nueva York, en buena hora, porque esa área de Estados Unidos, el noreste, el área donde está triestatal, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, son áreas muy progresistas, donde por la misma industrialización que ha tenido, el mismo flujo de migrantes histórico que ha tenido, tienen estas políticas más progresistas. Ahora, en lugares como Wyoming, Ohio, North Dakota, que inclusive es como South Dakota, ¿no? Que son paraísos fiscales, como Miami, como Delaware, que es un paraíso fiscal también, hay otras políticas, ¿no? Es un gobierno federal donde... Ahí es donde tiene el dinero Lazo en South Dakota, si no me equivoco. En una de las Dakotas, North o South. ¿Delaware? ¿No es Delaware? Dakota del Sur, South Dakota, sí. Y en Delaware también, en Delaware hay compañías, hubo un caso, una revelación periodística donde hubieron, póngase, 100 compañías que tenían la misma dirección. Y cuando iban a ver la dirección era una puerta y una pared, o sea, era un lugar nada más, ahí, un lugar físico para decir tenemos una dirección. Entonces hay casos y hay casos, ¿no? Estados Unidos es un lugar que le ha dado oportunidades a los migrantes, es un país que se ha creado a base de migrantes, más allá de cualquier narrativa, y pues Nueva York más allí que nada... Allí casi los que gobiernan nunca han sido nativos, ¿no? Así que todos son migrantes, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que en Estados Unidos nos olvidamos que los caucásicos, que los anglosajones también son migrantes, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump inclusive es un migrante de primera generación, porque su madre es una migrante directa de Escocia, su padre sí es ya segunda, tercera generación de Alemania. Obama, hijo de un migrante de primera generación de Kenia, el África, su madre sí es segunda, tercera generación o aún más de Irlanda. Obama es mitad negro, mitad blanco, y inclusive, ¿no? Kennedy era hijo segunda, tercera generación de irlandeses, y así, en su momento causó mucho revuelo porque fue el primer presidente católico, inclusive. Ahora Biden es católico también. Biden también es descendencia de migrantes, me imagino, ¿no? Inmigrantes irlandeses católicos, sí. Sí, sí. Vamos con otro tema, estimado Ramón. Creo que está interesante esta conversa, no sé si los estamos aburriendo, que nos digan si está bien la conversación. Sino para... Hemos ganado a palabra suelta, sí. Estamos aquí tertuleando ya. Estamos un poco tertuleando, estoy robándome el estilo de Javier Lazo. Un abrazo para Javier Lazo si es que nos está viendo. Para él y para su esposa Marta. Perdón, Jorge.
Hoy va a estar Gustavo Yalc a las 5 de la tarde en Palabra Suelta con Javier Lazo. Un saludo al doctor Gustavo Yalc, lo tuvimos el martes anterior en el Zoom de formación continua a migrantes, todos los martes a las 7 de la noche, hora de Ecuador, 8 de la noche, hora de Nueva York, así que en todos los grupos que yo estoy lo comparto, es abierto para todos y todas. Vamos a tener un invitado, una invitada muy interesante el próximo martes, así que les invito a estar atentos a eso. Bueno, te voy a hacer una pregunta que no la quería hacer, pero bueno, ¿qué tal es la respuesta de Ecuador en directo en los Estados Unidos, en Nueva York? No, pues yo pienso que usted lo vio, ¿no? Ese video que ustedes hicieron allá en Nueva York, creo que tiene ya 200.000 vistas, o cerca de. Allá los migrantes, y usted lo vio, lo veían en la calle y se bajaban de los buses a saludarlo. Para que eso sí que nos llenó de una satisfacción enorme, aunque uno aquí no gana gran cantidad de dinero, pero por lo menos ese cariño de la gente rebasa todo. Mire, el ecuatoriano en general tiene algo que con respeto a los otros países hermanos no lo tienen, y es ese arraigo con su país. Siempre se está enterando de lo que pasa en su país, siempre está opinando de lo que pasa en el Ecuador y siempre se está informando a través de Ecuador en directo y de otros medios que ahora se ven a través de YouTube, de la tecnología, de Facebook Live, etcétera. Y gracias a Dios el ecuatoriano se puede informar con estos medios. Le hago ese agradecimiento a ustedes también por tener... Tú estuviste en la Roosevelt cuando estábamos grabando, contigo andábamos. Por supuesto. Ahí uno tiene que ser de territorio, de escritorio. Yo puedo ser graduado en Estados Unidos, hablar 4 idiomas, pero sigo siendo Manaba, sigo siendo de la Córdoba y Pedro Gual. Es decir, una cosa no quita la otra. Hay que saber movilizarse en ambos lados. Y como decía, el ecuatoriano está siempre informándose de su país. El ecuatoriano, aunque diga nunca voy a vivir en el Ecuador, siempre tiene ese sueñito de volver a vivir el corazón en está el ahí, Ecuador. Claro. Late por tu país. Y yo creo que lo han podido comprobar a través de las métricas de las redes de Ecuador en directo y de otros medios. Han podido, ahí estamos en medios viéndolo, ¿no? Un joven que justamente se le salían las lágrimas. Sí. Joven, me recuerdo que estaba solo allá y contaba parte de su historia. Él se fue porque, me imagino, tenía unas situaciones de inseguridad, de problemas, ¿no? Uh-huh. Y ella estaba solo y se le salían las lágrimas cuando conversaba con Carlita. Y muchos más también. Esa es nuestra juventud que estamos perdiendo, ¿no? Como yo decía, tenemos una fuga de talento, una fuga de cerebros, porque la gente dice, tal vez ese joven no ha estudiado, no era nadie, pero si se le hubiesen dado las oportunidades en este país, tranquilamente podía haber sido, ¿no? Ahí tenemos un compañero que vende encebollados en la 88 y sí. Roosevelt, compañero Simbaña, si no me equivoco, compañero que inclusive fue seguridad de unos gobiernos acá del Ecuador, le comento, ¿ah? Y bueno, la migración... Por allá se encuentra él, ¿no? Claro, allá. Los migrantes, mire, los migrantes, seamos de derecha, seamos de izquierda, seamos de arriba, seamos de abajo, una vez que estamos en el exterior somos todos migrantes. Eso es lo que tenemos que aprender y reconocer. Hay ciertos grupitos de las élites que se creen los dueños del ecuatorianismo, que están siempre en ciertas cosas. Mire esa comida, en pleno Nueva York. Ahí sí, en uno de esos lugares degustamos la fritada, ¿no? Yo me sentía en Cuenca, en algún lugar donde había mucha fritada, porque muchas de las que estaban en los negocios eran de Cuenca, ¿no? Mire eso, hacen dar hambre. Sí. Pero sí, entonces, los ecuatorianos en el exterior somos todos migrantes y tenemos que velar por nuestro bienestar, tanto con nuestros asambleístas migrantes como con nuestros intereses como migrantes allá en el exterior. Estamos luchando por el TPS, seamos de izquierda, seamos de derecha, necesitamos esa protección temporal para los migrantes en Estados Unidos, que puedan trabajar, que puedan ejercer también, que puedan estudiar. Y es eso lo que queremos, ¿no? Lamentablemente se ha querido dividir políticamente, pero ese no es el tema. Entonces, los migrantes somos una sola fuerza. Mire, un dato. Yo daba que más de 300.000 migrantes habían emigrado en los últimos 4 años, más de 80.000 en los últimos 6 meses. La diferencia en la segunda vuelta fue de 200.000, 300.000. Si todos esos migrantes votaran, pusiéramos presidente. Así de simple. Mucha gente no le interesa cuando sale, ¿no? Como que está en otra cosa por el trabajo, por el tiempo.
Porque allá no es fácil trasladarse de un lado a otro, ¿no? No lo es, por eso el voto telemático no es mala idea, debe ser opcional para quienes viven en lugares como Utah, en lugares como Wyoming, en Ahí lugares sí como sería una Alaska, fuerza, ¿no? pero en los lugares en la metrópolis como Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Florida, Miami específicamente, y también como Charlotte, Carolina del Norte exige consulado, una colonia de manabitas donde vive todo Puerto Viejo, Bahía, Manta, exige consulado y lo necesitamos allá en Charlotte, Carolina del Norte. ¿Y qué dice el Ministerio de Relaciones Exteriores? El Ministerio de Relaciones Exteriores ahorita lo que ha dicho es que The New Yorker ha hecho esas declaraciones a propósito para desprestigiar al Ecuador, como si The New Yorker fuera... A propósito de esas declaraciones, a propósito de esas declaraciones, ya en la recta final de este diálogo, Ramón, ¿qué lectura darle primero al tema de la embajada, que el presidente Daniel Noboa dice que en esa crónica donde le cuenta a John Lee Anderson que ya él tenía varios meses que venía pensando en hacer el asalto a la Embajada de México, donde estaba Jorge Glass. Pero acá, antes de que salga ese reportaje, el relato era distinto, ¿no? Era otro. E incluso en esa crónica él nombra a la fiscal, también la nombra a la fiscal, la está develando a la fiscal que también estuvo detrás del asalto a la embajada. Mire, ellos sabían lo que estaban haciendo. Cuando digo ellos me refiero al gobierno del Ecuador. Por eso no utilizaron parches ni nada emblemático que se les pueda reconocer cuando asaltaron territorio mexicano como es la embajada. Aquí se ve lo que yo mencionaba, no poner jóvenes, no poner mujeres por poner mujeres, sino poner gente comprometida. La señora canciller es una señora, la señora ministra de gobierno es una señora, es una mujer, son mujeres, pero personas que están completamente en desconexión con la realidad del país. Es decir, han quebrado la ley, han roto la ley internacional, han hecho una persecución y un secuestro a un ser humano que ya los casos se han revelado inocentes. Odebrecht se cayó en Brasil. Ahora último acaban de mencionar que el dinero que supuestamente habían utilizado Telconet, Topic, el señor Rivera, tío de Jorge Glass, ahora tienen que devolverlo. Por favor, ya se reveló que es lícito. O sea que, ¿para qué estuvo entonces el señor Rivera en cárcel? ¿Para qué está Jorge Glass hoy día secuestrado? Es decir, es una dictadura en proceso lo que se está viviendo. Si no quedó claro con la falta de libertad de expresión, como bajaron al programa Los Irreverentes, que hay una dictadura en proceso, si no queda claro hoy por hoy con la remoción de la visa a Alondra Santiago, con quien me solidarizo y con quien le mandamos también un saludo en nombre de la verdadera prensa de libertad de prensa, en nombre de la verdadera libertad, ese nuevo Ecuador, que lo que parece ser el Ecuador más sangriento, literalmente, el Ecuador más dictatorial, literalmente, porque no se puede decir nada en contra del gobierno, que te bajan o te deportan o inclusive te secuestran, como pasó con Jorge Glass. Este no es un nuevo Ecuador, por más mujeres que pongan, por más jóvenes que pongan en esa bancada, es el viejo Ecuador. Son los hijos e hijas de la oligarquía de siempre. No nos dejemos engañar por lo visual, por la superficie, por el TikTok. Son el viejo Ecuador, simplemente los hijos e hijas del viejo Ecuador. Así que esto de New Yorker, mire, The New Yorker es la segunda publicación de Nueva York solo detrás de New York Times. Yo leía mucho de New Yorker cuando estaba en pregrado estudiando. Es una eminencia de periodismo, de sociología, de filosofía, donde los periodistas tienen su libertad. Y hasta cierto punto, por supuesto. Y este periodista, John Lee Anderson, en realidad no habló mal del presidente, todo lo contrario. Con todo lo que le había dicho, ¿no? Todo lo contrario, él trató de decirlo de la manera menos perjudicial para el presidente, porque él pudo ser mucho más crítico. Es más, también le tiró unas pullitas ahí a otras personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es un medio de Rusia, no es un medio de Venezuela, no es un medio de Nicaragua, no es un medio de Cuba. Es uno de los medios más importantes, famosísimo por sus portadas, sus caricaturas, sus portadas famosísimas, de New Yorker, y también famosísimo por sus caricaturas políticas, en el cual yo siempre he participado de un concurso que ellos tienen, que es abierto, donde ellos ponen la caricatura y uno le tiene que poner el
el caption, la frase que iría debajo. Nunca la he ganado, por eso ya he desistido en el último año de participar, pero ¿a qué quiero llegar? Que es una publicación mundialmente conocida y respetada, que no es de izquierda, que no es socialista, y no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Cuál es la percepción de los migrantes de todo esto que ha sido un escándalo? Al gobierno minimiza todo, ¿no? Incluso salió con un TikTok el fin de semana el presidente y la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, a burlarse, a sacar algo como para tirar más bronca. Miren, ellos no pueden censurar a New York. Ese es el problema. Si no, lo harían como lo han hecho con Alondra, si no, lo harían como lo han hecho con los irreverentes y como lo seguirán haciendo porque son una dictadura en proceso. Y algo que no he escuchado en varios análisis que ya se han hecho de este tema es una frase clave que dice el presidente Noboa en esta entrevista. Según él, y estoy parafraseando casi textualmente, repitiendo verbatim, que según el presidente, si se hiciera una encuesta el día de hoy, la mayoría de latinoamericanos elegirían una dictadura. Eso dice el presidente. Eso dijo el presidente. Si se hiciera una encuesta el día de hoy, la mayoría de latinoamericanos, latinoamericanas, elegirían una dictadura. Ahí está la mente de este señor. Ahí nos está revelando en qué está pensando él. Pero a ratos como que tiene cierto trastorno el presidente, porque cuando lo escuchamos, cuando se ha mostrado ante los medios, él siempre ha hablado bien de Bukele, ¿ya? Y de repente sale y dice que Bukele se está enriqueciendo, lo termina insultando, o sea, que es arrogante. O sea, ¿cómo entender eso, lo que dice Noboa? Miren, son acusaciones graves de que su familia se está enriqueciendo. Dice que Milei no ha logrado nada, pero ¿qué ha logrado el señor Noboa? Dice que Petro es un snob, pero Petro ha logrado muchísimo más que Noboa. Y además que Petro tiene toda una historia de actividad política. Dice parecerse a Lula, cuando, bien dicho por la asambleísta Paola Cabezas, digna representante de los pueblos afros, dijo, pero si Lula es un obrero, el luchador obrero más famoso del mundo prácticamente, mientras que este señor es dueño de empresas donde maltratan a los trabajadores. ¿Cómo se puede comparar? Es decir, este señor no sabe dónde está parado. Me voy a limitar a decir eso, pero no sabe dónde está parado. Y no solo él, todo su gabinete, por más jóvenes que sean, por más mujeres que sean, toda su bancada, son personas que viven en su metro cuadrado, que viven en los tenis club, en los yacht club, en los restaurantes más caros de Quito, en los restaurantes más caros de Guayaquil, de San Borondón. No viven el día a día, no han cogido un bus en su vida. Eso se los aseguro. Eso se los aseguro, no han cogido un bus en su vida. ¿Cómo van a saber lo que es el Ecuador, por Dios? Esta gente de apellido extranjero, de nombre rimbombante, de peliteñido, de toda la cosa. La mayoría del Ecuador, Jaime, es como usted, es como yo. Aunque le duela, la mayoría del Ecuador no es rubia, ojos azules. Hay quienes lo son. Pero o sea, el gobierno tiene que reflejar a su gente. Y primero tiene que estar el pueblo. Mientras nos sigan gobernando estas élites... La gente que no siente la realidad. Claro, no sienten la realidad. Mientras nos sigan gobernando las élites, compañeros, compañeras, Jaime, va a seguir sucediendo esto. Tienen que gobernar las grandes mayorías, tienen que gobernar los pueblos, los montubios, los afros, los y las migrantes, que ya somos millones y que hoy por hoy, si se hiciera realmente el trabajo que hay que hacerse, el 11 de mayo se cerró el empadronamiento, donde ese sábado tenían a una sola persona en el consulado de Nueva York atendiendo a centenares de personas. Ojo, ¿cómo es posible eso? Es decir, desde el propio Estado no se dan las condiciones. Y también, los dirigentes de ciertos partidos políticos tienen que dar declaraciones, tienen que dar explicaciones por qué no están empadronando, por qué no están haciendo ese trabajo, por qué, vayan, revisen el CNE, hay una tendencia clarísima desde las elecciones del 2021, 2023, consulta popular de Lazo, consulta popular de Noboa, hay un trend claro, hay una tendencia clarísima
donde el progresismo está perdiendo en lugares que era bastión del progresismo, como lo era Estados Unidos. Estamos perdiendo, me incluyo dentro del progresismo, estamos perdiendo terreno y tienen que dar respuestas las personas encargadas de este trabajo de lo que se denomina el progresismo. ¿Por qué? Podemos tener la propaganda más bonita, los Facebook con $500 de publicidad, $1,000, los TikTok, podemos tener todo eso. Pero si la gente no está empadronada para votar, no vamos a ganar nada. Es así de simple, es matemática. Y en el exterior, el voto es opcional. Es decir, por más que estén empadronados, hay que sacarles, hacerle el seguimiento, mantenerlos en contacto, mantenerlos informados, no desconectados, mantenerlos unidos como hacemos con los Zoom todos los martes, 7 de la noche hora de Ecuador, 8 de la noche hora de Estados Unidos, conectando California con Florida, con Nueva York, con Connecticut. Porque hay que mantener, esto es como una bicicleta, si dejamos de pedalear nos caemos y tenemos que mantenernos unidos para poder hacer este trabajo. Ahora, los migrantes, salvo que pase algo, que cambie algo, los migrantes que no están registrados para votar el día de hoy, no van a poder votar hasta las elecciones presidenciales del 2029. Así de grave es esta situación. Así que esto no es un paseo en el parque. Mao Zedong decía que la revolución no es un festín, no es un camino de rosas. Esto es trabajo político, esto es compromiso social. Ya los TikToks ya llegan hasta cierto nivel. Aquí hay que tener un compromiso y dar respuestas porque nuestros migrantes no van a poder votar hasta el 2029. Salvo que haya alguna consulta popular o algo por el estilo, porque nosotros no tenemos prefectos, no tenemos alcaldías, no tenemos concejalías. Entonces el trabajo... Ustedes solo votan para presidente, asambleístas nacionales y asambleístas de cuando la hay algún circunscripción. referéndum o consulta popular, ¿no? Exacto. Entonces hay que ver cuáles van a ser los resultados con esta falta de electores y también, como decía, hacer ese seguimiento porque allá no es feriado el día de elecciones, por más que sea domingo o sea domingo, allá se trabaja, allá el consulado a veces te cambia en el lugar donde tienes que votar, a veces tienes que ir a votar en el Bronx, luego te cambia que tienes que ir a Queens, si eres de Queens a último minuto te cambian que tienes que ir a votar en el Bronx, te pegas un viaje de 2-3 horas, luego te das cuenta que tienes que viajar otra hora. Y mucha gente desiste. Ya desiste. Mucha gente desiste. No vota, claro. Entonces... movilizarse de un lado a otro cuesta, ¿no? Sí, esto vas en un taxi. Justamente veía un meme el día de anoche que decía, ¿cómo es posible que haya un boleto de avión de Nueva York a Miami $75 y un Uber, perdón que diga la marca, del Bronx a Midtown Manhattan me cueste $62? O sea, casi lo mismo que irse a Miami, ¿no? Casi lo mismo que irse a Miami. Exacto. Entonces la gente que toma taxis y todo lo demás en Nueva York saben el costo, ¿no? Entonces, compañeros, compañeras, sean de izquierda, sean de derecha, somos migrantes, somos un solo pueblo. Esto es un compromiso, esto no es vanidad personales, esto no es victimización, ya basta. Ya basta, hay que dar resultados, hay que estar preparados académicamente, hay que tener calle, hay que tener academia, hay que tener de todo un poco para poder realmente servir a nuestros compañeros y compañeras migrantes. Esto no es un juego, los migrantes sufren, los migrantes necesitan a alguien que tenga conexiones con políticos de allá, como modestia aparte las tengo yo, justamente como mi trabajo de traductor e intérprete que hago en eventos de políticos, de organizaciones sociales, he tenido la oportunidad... ¿Tú trabajas con los políticos de allá, de Estados Unidos? Claro que sí. He trabajado ya en algunas campañas y también como intérprete he interpretado reuniones de town hall, como se dice, ayuntamiento, de Alexandra Ocasio-Cortez, ya en 2 ocasiones. He tenido el placer de hablar con ella sobre el tema migrante en algunas ocasiones, gracias a Dios, y también con el congresista Adriano Espaillat, que son los 2 congresistas, Alexandra Ocasio-Cortez y Adriano Espaillat, que están promocionando el TPS en el Congreso de Estados Unidos, este estatus de protección temporal. También he traducido en algunos de sus eventos, así que gracias a Dios tenemos esa cercanía con él y su equipo, que también hemos tenido reuniones por este tema y por otros temas de solidaridad con el compañero Glass y otros temas, ¿no? Así que hemos hecho ese trabajo, lo vamos a seguir haciendo y para encapsular con una frase, justamente le mencionaba antes de entrar a la entrevista, querido Jaime, que bromeamos por su segundo nombre. Yo decía, mi segundo nombre es Habacuc.
Yo me llamo Ramón Habacuc. La gente me dice, ¿y ese nombre? Bueno, es que era el nombre de mi abuelo, soy Manaba. Pero el Viejo Testamento, en el libro de Habacuc, tiene varias frases, ¿no? Es nombre bíblico. Es nombre bíblico. Hay varias que me gustan, ¿no? Una que me gusta, si no me equivoco, es Habacuc 3:19, que dice: el Señor hace mis pies como los de un venado y me permite llegar a las alturas. Pero otra que la quiero decir hoy es Habacuc 2:4. La tengo aquí para no decirla mal. Y es justamente que Habacuc 2:4, la palabra del Señor, para el que no me quiera creer a mí, le crea por lo menos a la palabra del Señor. Y creo que encapsula muy bien lo que dice Daniel Noboa, lo que hacen estos gobernantes nefastos, lo que hace también algunos personajes en la Asamblea, en la política nacional, y es que Habacuc 2:4 nos dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Interesante. ¿Tu mamá te puso ese segundo nombre? Así es. Tu mamá es Manavita, ¿no? Sí. Igual que mi padre, ¿no? Me puso Atilio. No, pero yo igual, ese nombre, siempre me presento también con mi segundo nombre, ¿no? No tengo problema. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Un abrazo inmenso. Ramón, quiero agradecerte por tu tiempo, por haber venido hasta los estudios de Ecuador en directo. Espero de pronto que no sea la primera que vengas a Ecuador en directo, ¿no? Acá personal, sino que muchas veces más podamos tenerlo, ¿no? No, para mí es un placer. Ecuador en directo se ha conectado directamente con los migrantes. Eso siempre se le va a agradecer. Y pues han tenido en el último año, en los últimos meses, un crecimiento increíble, y realmente es uno de los grandes medios hoy por hoy, sin temor a decirlo, que tiene el Ecuador. Con usted, Jaime, con Gustavo, con Carla, con excelentes invitados que tienen siempre, con primicias que tienen también. Es un honor, es un placer poder estar acá, y siempre que Dios lo haga posible, estaremos aquí, sea online o sea presencialmente, como hemos tenido la dicha el día de hoy. La yapa te voy a mandar allí. A ver, ¿cómo describes tú en 30 segundos a la nueva presidenta de México? O a la presidenta de México, que la felicito por hacer historia, tiene mucho más coraje, mucha más valentía que el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Obrador tenía mucho afán de no querer verse como autoritario, como dictador. Por eso inclusive no la acusó de traición a la patria a la señora Palencia, porque pudo haberlo hecho tranquilamente. La señora Claudia Sheinbaum tiene mucha más temple en ese sentido, y es una académica excelente, ¿no? Es una científica, doctorado en las mejores universidades del mundo. Y más allá de que tengamos líderes increíbles como Lula, como Evo, que no han tenido necesidad de títulos profesionales para ejercer una gran labor, yo respeto mucho y he hecho eco de ese mandamiento, podríamos decirlo así, que nos hizo en su momento. Ya voy a nombrar aquí al presidente Rafael Correa, de prepararse para poder cambiar al país. Lo hemos hecho en las mejores universidades de Estados Unidos, gracias a Dios. Y Claudia Sheinbaum tiene eso: la preparación académica, el compromiso con las mujeres, el compromiso con el pueblo de México. Y el pueblo de México fue tenaz. O sea, no hay por dónde perderse. Fue arrasadora la elección. ¿Lo que debe aprender el pueblo de Ecuador? Se podría decir que lo tiene que aprender el pueblo de Ecuador, pero las realidades de cada país son diferentes. Ni calco ni copia, sino creación heroica. El Ecuador tiene su realidad y tenemos que manejarnos dentro de nuestras realidades. Sea quien sea nuestro próximo presidente o presidenta, le auguramos que tenga ese compromiso con el país, que es lo principal, ese compromiso con las mayorías. Y Claudia Sheinbaum, una excelente presidenta electa, que esperemos que también se le haga todo lo posible, porque México es es un estado federal, entonces los estados también tienen mucho poder, ¿no? Y estas legislaturas... Es como los Estados Unidos, ¿no? Sí, es más, se llama Estados Unidos mexicanos, sí. ¿no? Entonces es muy parecido, así que le auguramos lo mejor. El pueblo de México, entre las opciones que tenía, ha hecho la mejor opción, y pues ojalá en el Ecuador próximamente podamos tener esa misma felicidad. Alexandra Reyes está viendo el programa.
Saludos a Alexandra, una Está en gran Queens. migrante, por supuesto. Un saludo a la compañera también, Mercedes Bermeo, a todos los compañeros de Queens. Y bueno, aprovechando que tenemos la palabra, el pésame, aunque ya pasó hace algunos días, el pésame al compañero Giovanni González por el fallecimiento de su amada madre hace unos días. Y pues, más que nada, que tenga por seguro que su madre crió a un joven trabajador y muy buena persona, que ella estará orgullosa de él desde el cielo. Gracias, Ramón. Bien.